La interculturalidad es la interacción entre culturas, con el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad, es decir, que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas. Está basada en el respeto a la diversidad, integración y crecimiento por igual de las culturas. No solo se refiere a la interacción que ocurre a nivel geográfico, sino más bien en cada una de las situaciones en las que se presentan diferencias. Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de múltiples factores, como las distintas concepciones culturales, los obstáculos comunicativos, la carencia de políticas estatales, las jerarquías sociales y las diferencias económicas. Enrique Dussel es un académico, filósofo, historiador y teólogo argentino naturalizado mexicano y de ascendencia europea. Fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Dio a conocer en una conferencia la verdadera historia de la conquista de los españoles, la cual dio inicio en el Caribe, más específicamente en unas islas en el Océano Atlántico en el año de 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió América. Pero esto es un error, porque los habitantes ya habían descubierto todo dentro de ese continente, aunque en los libros de texto gratuito se habla homenajeando el hecho. En 1492 fue la conquista, la invasión de América, y no un descubrimiento pasivo como lo consideran los europeos. El 12 de octubre de 1892, en honor a Cristóbal Colón, se instaló una estatua en México, el día en que se conmemora el descubrimiento de América, y lo nombraron como el Día de la Raza. Ese día se celebra en la mayor parte de Hispanoamérica, España y los Estados Unidos, entre otros países. Las antiguas civilizaciones de México, antes de la conquista, contaban con agricultores, tenían clases sociales, con un estado, con ejércitos, finanzas, economía y leyes. Ellos eran una civilización desarrollada. La conquista en América destruyó una sociedad tan grande y el robo a sus riquezas generales. Mucho antes de la conquista, los españoles carecían de tecnologías, tenían menos habitantes, riquezas, armas y poder a comparación de los chinos, Mesopotamia, etc. Europa estaba aislada de todos los países hasta que en 1492, cuando Colón encontró a América, llegando por el Caribe, en la cual había indígenas, nómadas, aldeas subdesarrolladas. Sin embargo, al llegar a Yucatán, se encontró con civilizaciones con grandes riquezas, ya que ellos podrían comprar recursos que necesitaba Europa. Cuando los europeos dominaron a la gente y a las tierras, ahí nació el colonialismo, que era vivir con los recursos del país dominado. Con todos estos recursos pagaban el dominio de Europa e iban venciendo a los árabes en la compra de armamento y todo lo que necesitaba. Por todo esto, América ayudó a levantar a Europa. México sufrió un problema de ser arrebatado de muchas de sus riquezas y que actualmente, con la colonialidad que hubo por parte de los presidentes, se tiene que pagar intereses para el desarrollo del país. La primera conquista de Europa fue México, siendo la primera colonia y la más importante en América por tener más habitantes, recursos y riquezas. Entonces, el colonialismo fue un sistema económico-cultural por el cual Europa se apropia de los bienes de las colonias. Después de ser explotados y arrebatados de los recursos naturales como el trigo, maíz, cacao y plata, y de derramarse sangre de indígenas inocentes y de quitarles el poder, debemos tomar conciencia que el colonialismo tanto nos dio como nos quitó. No hemos dejado de ser neocolonial,
ya que no se tiene autoconciencia por el eurocentrismo cultural de nuestros criollos, como como la descolonización política, económica y cultural. Es necesario tomar en cuenta después de la conquista. El 1 de marzo del 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó una carta a los reyes de España, con el fin de que ellos pidieran disculpas públicamente por la conquista que se realizó en México. Pero en la carta no pide el regreso de lo robado como lo fue el oro y todos los recursos que se extrajeron de dicho lugar, sino que pide una disculpa al pueblo de México. Cuando el rey de España dio respuesta a la carta, dio a entender que no es necesario dar disculpas de un hecho de que pasó hace años, y que es mejor decirlo con sus propias palabras. Parece un poco raro que en este momento se plantee pedir disculpas por acontecimientos que pasaron hace 500 años. De igual manera, no vamos a exigirle a Francia que presente disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España. Con ello, los reyes de España hicieron caso omiso a la petición del presidente de México. En el país de Bolivia ha sufrido bastante por toda la crisis económica que se vio afectada a un gran índice de ciudadanos. Pero con la llegada del libre mercado, del neoliberalismo, se logró superar toda crisis y subir a una clase media, además de que el analfabetismo se redujera de igual forma, que la UNESCO los declaró un país libre del analfabetismo gracias a la cooperación de Cuba y Venezuela. Hay que tener en cuenta que en Bolivia nunca respetó los acuerdos de las Naciones Unidas. Con eso se tenía un avance y a la vez un retroceso a la libertad, ya que las formas de cómo lograr la evolución del país respecto a la educación no era adecuada. Pues a pesar de que se eliminó el analfabetismo, la gente seguía permitiendo que el gobierno violara sus derechos. Pero con la ideología del expresidente Evo Morales dio un giro y se vive en un gran cambio en el país. El saber ancestral es una parte de suma importancia en la vida de los pueblos colectivos, comunidades afroecuatorianas y de manera similar de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo que comenta Catherine Walsh es que este se da por medio de la interacción entre los habitantes, puede ser por la comunicación, ya que después de la conquista quisieron eliminar todo dialecto, creencias y todas las culturas que hubo en los países, pero los habitantes recuperaron cierta parte de su cultura con la comunicación de los saberes ancestrales. En cambio, Irene León deja en claro que se generan estas comunicaciones para poder construir nuevas ideas, distintas formas de pensar. Cuando llegaron los conquistadores, quisieron adaptar toda su cultura en el territorio que ellos lo consideraban nuevo. Hablamos de capitalismo, podemos expresar acerca de la economía, aunque algunos investigadores lo llaman sistema capitalista asesino, porque aún teniendo recursos suficientes en el planeta para poder satisfacer las necesidades de cada país, las personas que hacen llamarse los dueños del mundo toman todo recurso, además de que hacen que un miembro de su partido político quede con su puesto para que aún siga siendo dueños del mundo. Cuando un país pasa por problemas económicos, se integran con un patriotismo que esto llega a volverse terroristas. Y en la vida actual tiene un alto crecimiento de países que son terroristas. Como todos conocemos, existen personas que han abandonado su lugar de origen para intentar terminar con su crisis económica en otro país. El problema viene en que la discriminación que llegan a sufrir es muy alta. El presidente David Choquehuanca, al dar inicio a su discurso, se refiere a todo lo importante de Bolivia. Él deja en claro que nadie tiene mayor poder ante otro ciudadano, como lo comentó, que lo importante de su gobierno es que no importa de dónde son, si son pueblos indígenas, de lugares urbanos, etc. Argumenta que en su país, con la conquista, cambiaron el pensamiento general de las pirámides de clases sociales y que siempre existen las personas con más superioridad que otras.
aunque ese pensamiento debe de cambiar porque la colonialidad aún sigue, y qué mejor dar ese cambio por un vicepresidente que hable de todas las personas de Bolivia que conforman un solo país y nadie debe ser más que otros. Además de que sus raíces de las culturas las deja muy en claro de cuáles son y los nombres que representan cada una de los pueblos indígenas que viven en Bolivia. Como bien sabemos, las clases que tienen los niños y adolescentes se les da una información errónea de la verdadera historia que se suscitó antes y después de la conquista. Como se mencionó, cuando fue la llegada de Cristóbal Colón y que él fue quien descubrió a América. Lo peor de todo es que se ven aún las secuelas de aquel acto que sufrieron los antiguos habitantes de Latinoamérica. Un ejemplo que se nota es la colonialidad, que se ve en el festejo de la llegada de Colón, o lo que oculta la verdad a los estudiantes más pequeños. Es importante el no estar confiados con la información que dan los libros de texto. También hay que buscar por nuestra cuenta y con una mente abierta para encontrar una verdad que se ha tratado de ocultar. Los presidentes de varios países, investigadores, ciudadanos, etc., han alzado la voz porque ellos saben y conocen qué pasó en aquellos años y de los cuales expresan su inconformidad por tan golpe que se dio en las antiguas culturas.